del sausgatillo. Es un arbusto que puede encontrarse pues al lado de muchos ríos, de corrientes de agua, de la zona del Mediterráneo. Es decir, a nosotros decimos pimienta de monja, habrá algunos que la conozcan porque es de la zona, pero normalmente nosotros pimienta de monja y dicen, bueno, pues vale, será alguna cosa especial que los monjes tomaban para bajar la libido, pero exactamente es eso, es una especie derivada del fruto del salgadillo, que es un arbusto de la zona mediterránea que se encuentra cerca de los ríos o corrientes de agua. En este caso, pues, el desconocimiento del uso de estos frutos convierte al uso de este fruto en algo desconocido. Es decir, nosotros no es porque esté muy escondido, no es porque esté en un lugar muy recóndito, sino simplemente por el desconocimiento de la zona donde están, y entonces para nosotros el desconocimiento de su uso hace que sea desconocido. Total. Otras veces el desconocimiento de las especias es debido a que su crecimiento y su uso se producen ya en lugares mucho más lejanos, mucho más remotos. Podemos considerar que, por ejemplo, que la pimienta de Tasmania, famosa también por la isla, por el demonio de Tasmania, es una especie prácticamente irreconocible para todos nosotros, para la mayoría de todos nosotros. Se trata de los frutos de la planta que se llama Tasmania lanceolata. Es un arbusto de unos 5 metros de altura que crece en la zona de Nueva Zelanda, de Indonesia y en toda América del Sur. A partir de sus hojas de color verde oscuro sostiene una especie que es fragante, un olor fuerte y con un aroma que parece que el que lo huele parece que está en el medio de la selva, porque es un olor muy fuerte, un olor muy selvático, podríamos decir. Las especies y las hierbas aromáticas han sido utilizadas desde antiguamente por el hombre con diversas finalidades. Originariamente la mayoría de estas especies fueron utilizadas para, como decíamos, para conservar los alimentos. Dentro de este grupo podíamos tener la canela, el clavo, la cúrcuma, esas propiedades que decíamos fungicidas, bactericidas, bacteriostáticas, matan o limitan el crecimiento de los organismos que podrían estropear los alimentos al atacarlos y darle, llevarlos a un proceso de putrefacción. La función que tienen las especias de esa función conservadora demuestra, por tanto, por qué también los egipcios las usaban para embalsamar, para las momias, para embalsamar los cadáveres, convertirlos en momias, lo usaban por eso, por ese poder, esa función conservadora que tenía. Los egipcios también lo usaban para eso. La mayor parte de su composición está formada por especias, es decir, los productos que usaban los egipcios, la canela, la acacia y la mirra. La pimienta y la canela tienen la fama de ser los mejores conservadores del mundo. Muchos pueblos la emplean porque decía, esas carnes que ponían en conservación con mucha canela, qué picante la comida, ¿por qué le gusta? Al fin y al cabo, es decir, muchas veces las comidas tradicionales vienen con gran cantidad de especias, pero es debido a eso, a que el proceso de degradación de los alimentos se cortaba o se limitaba mucho al mezclarlos con esta serie de especias que le daban ese poder de conservante. Muy relacionada con esta función de conservación se encuentra en el hecho de que las especies pueden disimular el mal gusto u olor de los alimentos. Nosotros ponemos gran cantidad de especias a unos alimentos y por ejemplo a una carne, que no esté mala, bueno, que no esté eso, pero que tenga, a lo mejor esté ya un poco fuera de día. Entonces se le mezcla alguna serie de especias, se le pone lo que son, a lo mejor le puedan poner pimienta, le puedan poner hierbas aromáticas, etcétera, y entonces ese olor o ese aspecto un poco extraño que pudiera tener desaparece, ya no huele, no es que hubiera más condiciones, pero estaba empezando. Esto se ha dado en lugares cálidos, de climas cálidos, donde el calor propicia la descomposición y es la causa principal de esos malos olores. El tomillo y el romero forman parte de la cocina mediterránea y le ofrecen esos aceites esenciales.
tenemos que pensar el por qué esa cantidad. Siempre se buscaba lo que eran las plantas que tenían gran cantidad de aceites esenciales fuertes, de fuerte olor y fuerte sabor. En el caso de la cocina mediterránea, el tomillo y el romero abundan en cantidad. La albahaca también forma parte de la cocina mediterránea, en el caso ya en principio en la parte de Italia, y un papel primordial lo que es en la cocina china. En Italia, como digo, se usa bastante, ya también en otras partes del mundo, sobre todo en zonas latinas, y era también por esas propiedades que tenía de proporcionar esos aromas de esos aceites esenciales. Muchas especies y plantas aromáticas siempre han tenido esa propiedad de envolver, de enmascarar esos hedores por falta de higiene también en lugares públicos o en casas particulares. No solo se usaban para enmascarar un poco la falta de tiempo adecuado de los alimentos, sino también para disimular los malos olores y higienizar un poco el ambiente. En la Europa mediterránea rural, hasta finales del siglo XVIII, el pueblo echaba ramas de romero o tomillo a la chimenea para dar olor, para aromatizar la estancia común, una estancia normal donde estuviera normalmente, y que también se compartía la familia con los animales, las gallinas y algunos más. Recuerden que las iglesias también se aromatizaban y se aromatizan con incienso. Tenemos un ejemplo muy claro en el botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela, ese incensario muy grande que cuelga del techo, y en solemnidades y en días muy solemnes se suele dar bandazos de un lado a otro con bastante incienso. Pues exactamente el origen de eso fue que en la Catedral de Santiago se juntaban gran cantidad de peregrinos cada uno con sus olores particulares. Entonces, pues llegaba un momento en que el olor en general era bastante inaguantable. Entonces la iglesia, pues, para poder aromatizar toda la catedral completa, lo que hicieron fue, pues, poner un incensario muy grande, el botafumeiro, y así podían de un lado a otro darle el olor del incienso a toda la iglesia de Santiago de Compostela. Ahora es una costumbre, ahora es ya un rito, y se sigue celebrando, pero el origen de esta costumbre del botafumeiro en la Catedral de Santiago exactamente fuese que los peregrinos que acudían eran, aparte de la falta de higiene que había en la Edad Media, normalmente después de largas caminatas, pues llegaban allí en un estado de olorosidad bastante detestable. Entonces, pues se unían, se reunían todos en la iglesia, y aquello parecía una manada de tigres allí. El verdadero incienso se obtiene de la resina de los troncos de los árboles pertenecientes al género que se llama la Boswellia, el cual hay en varias zonas del mundo, como en China, en India, en África del Norte y en Oriente Medio. Este último, el de Oriente Medio, es probablemente al que hace referencia la Biblia en numerosas ocasiones, ya que, claro, es por la zona, se supone que es por la zona. El humo del incienso tiene importancia religiosa en las ceremonias cristianas, en hindú, en la budista,